Comenzamos tras la inauguración con la mesa de enfermedades raras, una prioridad social y sanitaria. Saludamos, bueno, ya hemos conocido la rectora de la Universidad de Belaucán, el excelentísimo consejero de Sanidad de Salud de la región de Murcia, don Juan Carrión, presidente de GENES, presidente de FEDER, señoras, alumnos, profesores, señoras y señores, muy buenos días. Vamos a iniciarlo para ser lo más exactos posible, porque siempre el tiempo ya sabéis que nos falta, con la presentación de los ponentes. Tenemos que disculpar a don Ángel Carracedo, que era uno de los ponentes de esta mesa, porque se encuentra actualmente en Colombia y, bueno, pues él tenía una hora en que se podía conectar con nosotros, no ha sido posible. Por lo pronto vamos a intentar hacer las presentaciones de los ponentes que están con nosotros. Y Mireia, también, que es otra ponente, doña Mireia del Toro, se halla ausente de aquí, pero sí se va a poder conectar por videoconferencia para exponer su presentación. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con la ponencia de, por el orden que teníamos previsto en la mesa, de Miren Agurchane Rivas González. Ribén Agurchane es doctora en bioquímica por la Universidad del País Vasco. Actualmente es técnico de registro de ONERO, Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, y con una larga trayectoria en los movimientos asociativos con sensibilización en distrofias hereditarias de retina. Miren nos va a hablar sobre la importancia de los registros en enfermedades raras oculares. Miren, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a GENES por invitarme a estar hoy en este congreso y sobre todo por darme la oportunidad de conocer a tanta gente implicada en el mundo de las enfermedades raras. Os voy a hablar un poco de los registros de pacientes, en particular de los registros de pacientes en enfermedades raras oculares, ¿vale? Más concretamente. Bueno, pues vamos a empezar desde abajo. Un registro de pacientes definido por la Organización Mundial de la Salud está definido como un fichero de documentos que contiene información uniforme acerca de personas individuales, recogida de forma sistemática e integral y que sirve con unos objetivos, está definida con unos objetivos específicos, ¿vale? Bien pueden ser científicos, clínicos o de política sanitaria. Los registros son bases de datos que contienen datos cuantitativos y cualitativos. En el caso de las enfermedades raras cobra especial importancia debido al escaso número de pacientes. El registro de pacientes con enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III se sustenta en la orden publicada el 31 de mayo del 2005, donde se establecieron los criterios de creación y funcionamiento, el lugar donde debe estar depositada la custodia legal y la responsabilidad del mismo y sobre su mantenimiento y desarrollo. Está coordinado y dirigido desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, centro perteneciente al Instituto de Salud Carlos III y que también forma parte del CIBERER, que es el Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. El objetivo es ofrecer a los profesionales del sistema de salud, investigadores y al colectivo de pacientes y familiares un mayor nivel de conocimiento acerca del número y distribución geográfica de las personas afectadas por estas patologías en España. Por lo tanto, se va a intentar este registro fomentar la investigación, dar visibilidad a las enfermedades raras y favorecer la toma de decisiones para la adecuada planificación sanitaria y gestión de recursos. Unos cuantos años más tarde nació ONERO, que es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Es una asociación formada por 25 entidades y asociaciones de toda España de enfermedades raras oculares. Están representadas, como veis en el mapa, a lo largo de toda España y representa patologías de diferente curso, ¿vale? Pues aniridia, retinosis pigmentaria y demás distrofias de retina, síndrome de Wolfram,
un largo etcétera de patologías, ¿vale? Y cuenta con un comité asesor de investigación en enfermedades raras oculares. Su objetivo es ayudar a las personas con enfermedades raras oculares que puedan acceder a terapias avanzadas a través de redes de investigación europeas. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues apoyando e impulsando mecanismos que faciliten la recopilación de datos de pacientes españoles con enfermedades raras oculares para su utilización en estudios de investigación y ensayos clínicos. Pues como hoy, dando charlas pues a través de toda España para que conozcáis qué es Onero, para que animar a los pacientes con enfermedades raras oculares a que se registre, ¿vale? Y que se conozca un poco más este registro para aumentar el número de pacientes y así el número real que existe en España. ¿Cómo se puede ayudar también? Pues trabajando en colaboración con Oftarred, que es la red temática de investigación en oftalmología, y el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, ambos organismos integrados en el Instituto de Salud Carlos III, y creando redes de apoyo entre todos los agentes involucrados, que son las asociaciones de pacientes, los investigadores, instituciones públicas, redes europeas, la ONCE, la universidad, con quien haga falta, ¿vale? Tenemos que estar todos unidos para que esto se haga un poco más grande. ¿Qué nos va a permitir este registro? Pues obtener un censo nacional de pacientes, favorecer el acceso de investigadores a datos de pacientes, impulsando la investigación en enfermedades raras oculares, participar en las redes europeas de referencia, creadas específicamente pues, para compartir conocimiento, potenciar la investigación y poder alcanzar el desarrollo de terapias avanzadas para enfermedades raras. Poder acceder a ensayos clínicos elaborados con garantías de seguridad, por supuesto. Generar conocimiento sobre enfermedades raras oculares. Favorecer una adecuada planificación sanitaria y social y una correcta distribución de los recursos. Y convertirnos, como pacientes de patologías raras oculares, en generadores de cambio, ¿vale? Actualmente en el registro hay más de 1000 registros de pacientes con enfermedad rara ocular o enfermedad rara con afectación ocular. En concreto estamos llegando a los 1100, ¿vale? Hay 215 patologías representadas dentro de este registro y hay un artículo en fase de escritura hasta el año 2021. ¿Qué se necesita para este registro? Pues un informe médico, ¿vale? Esto es lo único que es realmente imprescindible junto con el consentimiento informado, donde ponga la patología que se tiene, porque en muchas ocasiones pues en las distrofias de retina es muy fácil que no te pongan un diagnóstico concreto, sino una distrofia un poco en general. Entonces, es importante un informe médico donde ponga el diagnóstico, ¿vale? Si se tiene informe genético, pues mejor que mejor. En los últimos años ha avanzado muchísimo la genética y muchos pacientes que estaban diagnosticados mal, pues ahora con un buen informe genético, con un buen estudio genético, se ha visto realmente la patología que tiene, ¿vale? Entonces, siempre hacemos mucho hincapié en que es muy importante, sobre todo en las patologías oculares, que es las que conozco más de cerca, que nos realicen un buen estudio genético, incluso si nos lo han hecho hace muchos años, pedir que nos lo repitan porque ha avanzado enormemente, ¿vale? Se pueden añadir al registro otras pruebas complementarias que consideremos importante, pues puede ser una campimetría, un OCT, una angiografía, lo que nosotros pensemos que va a resultar de importante, ¿vale? El consentimiento informado, que siempre hay que enviarlo en papel o bien con firma digital. Y, por último, la ficha de paciente Onero, que no la vais a encontrar a través de la web, pero bueno, que yo generalmente una vez que entráis en el registro os llamo y la completamos. Esta ficha de paciente Onero va a dar muchísima información también pues sobre datos sintomatológicos, por ejemplo, porque son enfermedades tan variables que dentro de la misma patología entre unos pacientes y otros varía enormemente. Entonces, nos va a hablar un poco la ficha de paciente de sintomatología y de a qué edad comenzó cada síntoma, ¿vale? De recursos sociales de cada paciente, pues si tiene discapacidad, si tiene una valoración de dependencia, etcétera. En la ficha de paciente Onero nos va a dar muchísimos datos para luego hacer un estudio más exhaustivo. ¿Cómo se hace el registro? Hay varias maneras. Una es por correo postal, que sería fotocopiar todo lo que os he dicho anteriormente,
junto con el consentimiento informado y enviarlo por correo postal al Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Otro sería vía web. Luego os voy a enseñar la página de inicio, realmente es muy sencillo, pero bueno, os la voy a enseñar para que lo veáis. Poniéndose en contacto con vuestra asociación de pacientes, os van a explicar también sin ningún problema cómo se hace el registro o incluso os van a ayudar a hacerlo, o si no os van a remitir a mi número de teléfono o a mi email para que contactéis conmigo, ¿vale? Esta es la página para aquellos que deseen hacerlo a través de la página web. Sería clicar simplemente en el registro de pacientes. Podríamos elegir entre registro web o registro web con certificado para aquellos que tienen firma digital y lo hacen, terminan el proceso vía web, ¿vale? Y el registro correo postal, pues os dan un poco la dirección y las pautas que tenéis que seguir para hacerlo. Como veis, es muy sencillo de completar. Sería en la primera página meter vuestros datos, que son los datos normales de cada uno. En la segunda página tendríamos que meter los datos del solicitante en caso de que sea menor de edad o lo haga otra persona que no sea el propio paciente. Y en el tercer apartado, que es el de enfermedad, simplemente hay que teclear la enfermedad como la conocemos y adjuntar los documentos que queramos añadir al registro, ¿vale? Y una vez que esto se ha hecho vía web, mandamos el consentimiento informado a través del correo postal y una vez que llega el registro está hecho, ¿vale? Una vez que está hecho, si dentro de un año, imaginaros que no tenéis informe genético y dentro de un año pues os dicen la mutación que tenéis, pues se puede añadir. Os mandan unas claves, en todo momento podéis acceder a vuestro registro y podéis añadir más información si así lo deseáis, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que quería contaros. Espero que si hay pacientes con enfermedades raras oculares, por lo menos se piense estar en el registro, porque es muy importante. Yo soy paciente de enfermedad rara ocular también y pues os animo a que estemos todos aquí juntos y haciendo que esto salga adelante, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miren. A continuación va a presentar su ponencia don Jorge Francisco Gómez Cerezo y nos va a hablar sobre medicina personalizada e inteligencia artificial en entornos sanitarios. Jorge Francisco es jefe de sección de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía desde 2008, profesor titular de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, es investigador asociado del Grupo de Investigación 53 del IDIPAD sobre metabolismo desde el 2016, investigador principal del Grupo de Investigación de la Universidad Europea de Madrid para el estudio de la enfermedad vascular en el anciano, es miembro del Grupo de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, ponente en las reuniones nacionales del Grupo de Enfermedades de las Minorías de la Sociedad Española de Medicina Interna, así como profesor del Máster de Enfermedades Lisosomales de la Universidad de Alcalá de Henares, entre 2017 y 2019. Coordinador del Grupo de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Infanta Sofía desde 2015, coordinador del Grupo Multidisciplinar de Enfermedad de Fabry en el Hospital Universitario Infanta Sofía, investigador principal del registro de angioqueratomas y prevalencia de la enfermedad de Fabry, autor de 103 publicaciones en revistas indexadas, presidente de la Comisión de Investigación del Hospital Infanta Sofía y coautor del Plan de Atención a los Pacientes con Ictus de la Comunidad de Madrid. Lleva en estos momentos 2 proyectos y ha publicado 14 artículos relacionados con estas enfermedades. Adelante, Pues muchísimas gracias. Doctor Gómez. Muchas gracias a la organización por invitarme a este evento. Y, bueno, resumiendo un poco la amable presentación en mi currículum, yo resumiría mi currículum en lo más importante, es que me gustan y mi pasión y dedicación son las enfermedades raras y ayudar en lo posible en este tema. Eso es lo más importante. Bueno, yo voy a hablar sobre la utilidad de la inteligencia artificial en las enfermedades raras y siento
iniciar bajando las expectativas porque no soy un especialista en cómo funcionan las máquinas de inteligencia artificial. Cuando hablan de cómo se realiza un algoritmo diagnóstico, me siento con muy poca capacidad para entenderlo. O sea que en ese sentido soy profano. Yo sí puedo hablar respecto a la utilidad de la inteligencia artificial en la clínica, en sus diversas facciones o aspectos, diagnóstico, en el aspecto de lo que sería la gestión sanitaria y la investigación y aplicado a las enfermedades raras, y eso es lo que haré en esta presentación. Inteligencia artificial, realmente el tema de la inteligencia artificial lleva una programación con aplicación sanitaria de aproximadamente unos 15 años y se tiene, como dice aquí, la percepción de que las máquinas van a poder hacer todo, y no es así. No pueden hacer todo, pero es verdad que sí pueden hacer la búsqueda de patrones y actualmente, a través de la búsqueda de patrones, aprender. Esto es algo novedoso y es que sabemos que las estructuras de inteligencia artificial aprenden y nos dan información nueva, novedosa. Esto es algo que hace unos 10 años no estaba tan claro. Voy a hablar de varios aspectos. El primero es en salud pública, que no tiene tanta relación con las enfermedades raras, y después entraré más en el campo de las enfermedades raras. Y en salud pública, en diagnóstico. Hay una serie de estrategias de pruebas diagnósticas, como por ejemplo la búsqueda de pequeños nódulos, que es compleja y que requiere un alto grado de especialización, poder definir si el nódulo es de características benignas o malignas. Y además esto, cuando se establecen en ámbitos sanitarios en los que hay pocos radiólogos, por ejemplo, países de África, es de mucha ayuda establecer sistemas de inteligencia artificial que aprenden a través de cebarles de información de escáner y radiografías, son capaces después de discriminar ante un determinado nódulo la probabilidad de que sea benigno o maligno. En otro ámbito de cosas también, en enfermedades que ya son de menos prevalencia, algunas enfermedades raras que se caracterizan por leucoencefalopatía, enfermedad de pequeño vaso arterial del cerebro, también se están a determinados programas mandando información con escáner y los diagnósticos de los pacientes, y la máquina aprende. Es después, en los programas que hay, capaces de dar un diagnóstico que no era el previsible con la información dada. Esto es, repito, algo novedoso. Les pongo otro ejemplo, es el del sistema CheckSNet, que es un algoritmo de aprendizaje con radiografías de tórax en busca de signos precoces, que ha sido alimentado con más de 120.000 radiografías y que, fíjense, a un lado está una radiografía normal que cualquier radiólogo hubiera dado como normal, y los sistemas CheckSNet de aprendizaje nos dicen que ese sujeto en la área roja oscura tiene una neumonía. Este sistema ha aprendido a través de dar información, no solo a reconocer un patrón, sino a reconocer un patrón que probablemente el radiólogo no era capaz de abordar. Otro tema es en el diagnóstico, y en concreto ya en el diagnóstico de las enfermedades raras. Aquí la inteligencia artificial es muy importante. Se ha dicho, y es cierto, la demora diagnóstica tan importante que hay en las enfermedades raras, en algunos casos más que en otras, se estima en 5 años, y la cantidad de problemas que eso puede dar. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues está haciendo intentos de diagnóstico, por ejemplo, de reconocimiento facial. Este es el sistema de X29, que recientemente se ha modificado, en el que se dan interfaz o bien de reconocimiento facial o de información clínica, lo que se llama fenotipo, las características clínicas de los pacientes, y genotípica al sistema, y esto nos permite, siguiendo una estructura, pues llegar a ofrecer diagnósticos. Es decir, el sistema se integra con información de las características clínicas de los pacientes, de sus mutaciones génicas, y posteriormente el sistema, que ha aprendido a través de un cebado con múltiples historias clínicas y múltiples genotipos, es capaz de dar un diagnóstico de probabilidad. Nos suele dar 3, 4 diagnósticos en función de las características fenotípicas y la genética, pero nos los da por orden de probabilidad. No es un diagnóstico definitivo, pero es orientativo. Esto sirve, hombre, esto tiene utilidad, dirían ustedes, en los centros de referencia, algunos de los cuales ya han contado hoy aquí, en los que está la excelencia en la investigación, en la docencia, en la clínica. No. Esto es útil para los lugares donde el conocimiento científico técnico es mucho más complejo, bien desde
lo que sería la medicina de atención primaria, hospitales de lo que sería primer nivel, comarcal, etcétera, donde este tipo de ayuda es mucho más importante. Y también para las asociaciones de pacientes o para los determinados grupos de enfermos en los cuales esta información es interesante. Probablemente, si el paciente ya está muy dirigido para una enfermedad concreta, no tenga tanta utilidad. Es importante recalcar que en estos sistemas los familiares son fundamentales y el paciente en ocasiones para insertar los datos. Como dije, no solamente en estos estudios en los que se meten características clínicas, también el desarrollo de las técnicas de reconocimiento facial. Este es uno de ellos, este es un programa que identifica por patrones faciales la probabilidad de tener una enfermedad rara. Aquí tenéis cómo se reconstruye hasta dar una variante de probabilidades. ¿Qué grado de certeza tiene? Depende del tipo de enfermedad, No es válido para todas las alteraciones faciales ni para todas las dismorfias. Pero lo que este programa ha capturado ofrece una rentabilidad diagnóstica de un 75%, que es una orientación muy interesante, de nuevo, para los clínicos. Este es otro ejemplo más reciente en el cual a través de una foto tomada en un sistema de cámara móvil, de un teléfono móvil, se pueden establecer posibilidades diagnósticas e incluso las diversas variantes génicas de una misma enfermedad. Esto es una cuestión que está en constante desarrollo. Los primeros patrones de reconocimiento facial no eran muy buenos y actualmente pues están mejorando mucho y la capacidad o la precisión oscila entre un 70 y un 80% en líneas generales, su capacidad predictiva. Casi todos estos parámetros, estos sistemas ofrecen uno o dos diagnósticos, no suelen dar un único diagnóstico. Esto es algo por mejorar. Y en gestión asistencial, la inteligencia artificial. Bueno, si ustedes supieran cómo está realizado el sistema de codificación clínica, se horrorizan. Porque el sistema de codificación clínica, que es el CIE actual, o sea, tiene la cantidad de subdivisiones que no te puedes decir. Si tú quieres saber una enfermedad, por ejemplo, hipertensión pulmonar, te la codifican en el 21.0, pero hay 21.0.1, el 21.0.13, etc. Es una cantidad de información dificilísima de entender y difícil de explotar. ¿Y de dónde se recoge esta información? De informes clínicos, pero no de los historiales, no de las evoluciones, no de los datos de laboratorio. Por tanto, es incompleto. ¿Qué problema tiene el lenguaje médico? Que es un lenguaje que en ocasiones no es exacto. ¿Qué es lo que ha desarrollado la inteligencia artificial para la gestión? Ha desarrollado un sistema que es capaz de leer de las historias clínicas, sí, de los evolutivos, no solo de los informes, de las hojas de historia en las que se hace la anamnesis y los antecedentes, de las pruebas de laboratorio, de los informes del radiólogo, extrae la información y es capaz de dar una opción diagnóstica muy fiable y rápida. Este era el problema que comentaba en la información y esta es la solución. Estos software de inteligencia artificial que son capaces de extraer información y poder dar una opción diagnóstica. Véase el caso. Si yo quiero saber cuántos pacientes con porfiria hay en mi hospital, puedo acudir al elemento de administración, de codificación y pedirle que con tal código me busque la porfiria, con tal código me busque la porfiria aguda intermitente. Y me lo buscará si está codificado y el codificador entendió que ese era el diagnóstico y le dio la puntuación. Si yo recurro a un sistema de inteligencia artificial, tendré con seguridad todos los que han pasado por el hospital con ese diagnóstico de porfiria aguda. Es posible que tenga algún sobreexceso y que haya algún paciente que no esté bien diagnosticado, pero aquel que fue expuesto en el evolutivo y dijo muy probable porfiria y no se puso en el diagnóstico, aparecerá reflejado. Este es un ejemplo de la magnitud de lo que podemos obtener en datos en 2 minutos. La selección de unas variables se hace con un sistema informático de inteligencia artificial de aplicación inmediata en la clínica y se utiliza 2 minutos en tener una información muy importante. Si se utilizaran los sistemas de codificación y la extracción tradicional, se necesita para la misma información unas 3 horas promedio de trabajo de un auxiliar experto en trabajo administrativo. Otro de los temas importantes en gestión es la gestión de citas. ¿Cómo se puede encontrar donantes? Es decir, podemos saber en un determinado área la población, es decir, el cartel de se necesita donantes, sangre
A negativo, acudir por favor, se tendrá que cambiar con los sistemas de inteligencia artificial hay un listado que recibirá una comunicación por SMS pidiéndole que sabemos que eres A, negativo, por favor, lo necesitamos, porque esa información se puede obtener de forma inmediata. También la selección de personal entrenado para determinadas patologías. Y en investigación, ¿qué función tiene la inteligencia artificial? A mí me parece muy importante. En ensayos clínicos es fundamental, porque puede recoger información en forma masiva, que es muchísimo más difícil de recoger en forma manual, información importante. Es decir, tú puedes saber en tu centro o unidad qué patología tienes por la cual pueda participar en un ensayo clínico, no diciendo, sí, yo tengo un registro donde tengo 16. Tú puedes, a través de los sistemas de inteligencia artificial, acabar por decirte, mire usted, el ensayo es para diabéticos tipo 2 de más de 10 años de evolución que además tengan retinopatía y nefropatía, y esa información es extraíble. ¿Y qué consecuencias está teniendo esto? Pues miren ustedes que las empresas intermediarias de inteligencia artificial están estableciendo convenios con los hospitales en los cuales les dicen: este hospital va a trabajar conmigo, empresa de inteligencia artificial, y eso es un beneficio para el promotor, que lo que quiere es que seas competitivo y rentable, reclutando pacientes rápidamente. Y estas sinergias en estos momentos están actualizándose en varios hospitales de nuestro país, en los que hay un convenio entre una empresa de inteligencia artificial, el hospital y una CRO intermedia, en la cual se va buscando eso, la capacidad de hacer sinergias para la investigación clínica. Es verdad que esto surge sobre el panel algunas dudas, y es que es necesario la mejora de algunos aspectos de formación ética con respecto a la inteligencia artificial, en estándares jurídicos, éticos, en el tema de privacidad, y esto se tiene que desarrollar. Por ejemplo, cada vez que se presenta un estudio de inteligencia artificial, hay diversos comités de ética de investigación médica que les pilla un poco como novedad y no tienen conocimiento suficiente para posicionarse sobre la pertinencia del estudio, y este es un problema. Hace falta actualizarse en este campo. Y para acabar, les voy a poner ejemplos en los cuales he participado, aunque este no es estrictamente una enfermedad rara, nos puede servir de interés porque es el registro español desde medicina interna de enfermedad por hígado graso no alcohólico, del cual participé como investigador principal. Este registro reclutó un total de 440 pacientes durante un periodo de tiempo de prácticamente 3 años con estos centros de trabajo, y fíjense que este es el capítulo 6 de datos que se incorporan. Si hay 6 puntos es porque hay 1, 2, 3, 4, cada uno es una página. Aquí tienen simplemente los datos que hay que incorporar, y estos datos se incorporan manualmente por el investigador de cada centro. ¿Saben lo que tarda el investigador de cada centro en incorporar la totalidad de los datos? Se tarda, una vez resuelto el problema de la curva de aprendizaje, 90 minutos. ¿Saben lo que tarda el sistema de extracción de datos de inteligencia artificial a través de un Excel en el cual se incorporan todas estas variables? Menos de 5 minutos, al que hay que añadir unos 40-45 minutos por los que cada investigador debe validar las dudas que le plantea el sistema con respecto a determinadas cuestiones que aparecen en algún paciente. O sea, que para reclutar 15 pacientes se necesitan 22 horas y con inteligencia artificial se necesita 1 hora. Y eso es un punto muy importante que facilita la investigación. Y cuando uno quiere trabajar en enfermedades raras y crear, y aquí se ha dicho, un grupo multidisciplinar, que sí, son muy importantes, pero son bastante difíciles de hacer, porque poner de acuerdo a gente que trabaja en diversas áreas no es tan fácil. No es lo mismo entrar diciendo, vamos a trabajar en esto, que tú tienes 2 pacientes, yo 3, y tenemos que hacerlo bien, que tener una información real. Nosotros recientemente hemos trabajado en la formación de un grupo multidisciplinar sobre amiloidosis y nosotros queríamos saber cuántos pacientes teníamos. Creíamos que teníamos aproximadamente unos 25. Pues con el sistema de inteligencia artificial nos hemos encontrado que nuestro historial no es nuestra prevalencia actual. Nuestro histórico en el hospital en 10 años era el que tienen aquí, muy superior al que nosotros mismos creíamos. Ese es el primer elemento para formar equipo, reconocer de qué cosas vamos a hablar. Y acabo con una reflexión muy simple sobre la inteligencia artificial y la sanidad
la salud en el campo de las enfermedades raras. La inteligencia artificial, queramos o no, está aquí, ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es sacarle el mejor provecho y al mejor coste. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Vamos a intentar, la ponente que está conectada, o que se está conectando en estos momentos, mientras se hace la conexión, voy a iniciar un poco su currículum. Está la doctora Mireia del Toro, es médico adjunto de Neurología Pediátrica en la Unidad de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y es coordinadora de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Hereditarias desde el año 2012. La unidad es centro de referencia en España, lo que llamamos el CESUR, son los servicios o centros que son referentes para el resto del país, así como en Europa, Metaver, para pacientes infantiles y adultos con trastornos metabólicos, que forma parte del programa de cribado, a su vez de recién nacidos en Cataluña, y ofrece también un programa específico para la transición de pacientes de la atención pediátrica a la de adultos. Además, participa como investigadora principal en estudios multicéntricos y ensayos clínicos y en relación con las enfermedades raras, la doctora del Toro participa en el Comité de Enfermedades Raras del Hospital Vall d'Hebron desde 2013 y es la actual presidenta del comité desde el año 2020. Comité asesor para enfermedades raras del Departamento Catalán de Salud, Comité de Enfermedades Raras en el Instituto Catalán de la Salud y Plataforma de Enfermedades Raras relacionada precisamente con la Asociación de Pacientes. Es coordinadora del Comité de Farmacia de Enfermedades Raras del Instituto Catalán de la Salud y miembro del Comité de Farmacia Lisosomal del Servei Catalán de la Salud. A ver si tenemos ya a la doctora del Toro en comunicación para poder pasar su exposición. Bien, parece que hay un problema técnico, que esto es la inteligencia artificial, pues eso, que no nos ha llegado hoy a tiempo. Por lo tanto, mientras se resuelve el problema, pues como decía el doctor Gómez, la inteligencia artificial no es para todo, es para aprovechar ciertos algoritmos, ¿no? Y no nos podemos quejar, porque estos medios y esta tecnología, pues hace unos años no la teníamos. Y el que venía de fuera, pues hablábamos por el hilo telefónico aquel, ¿verdad? Y era la única forma que teníamos. Por lo tanto, si queréis, vamos a proceder a hacer las preguntas o los ponentes que ya le han expuesto, tanto a Mirén como... ¿Está ya? Bueno, parece ser que sí, que vamos a tener a la doctora Mireia del Toro conectada. ¿Qué diría un presentador de televisión? Cosas del directo. No hay que preocuparse. Solo que aquí no tenemos la presión que tienen en televisión.
No hay forma, ¿no? Bueno, pues ya os habrá dado tiempo a plantear aquellos que queráis hacer alguna pregunta. Siempre podemos interrumpir en un momento determinado cuando la tengamos en línea. Si tenéis alguna pregunta, solo tenéis que levantar la mano. Yo señalo y ayudo a la señorita a que os lleve el micrófono. No hay forma, ¿no? Bueno, pues ya os habrá dado tiempo a plantear aquellos que queráis hacer alguna pregunta. Siempre podemos interrumpir en un momento determinado cuando la tengamos en línea. O sea que si no ha quedado claro, ahí lo tenéis repetido. Bien, a ver, hay una pregunta ya por allí, adelante, y los demás podéis ir levantando la mano que anoto la ubicación con el GPS. A ver, ahora tiene que funcionar ese. Sí. Vale. Bueno, ha preguntado, desde Cádiz nos preguntan si no tienes un diagnóstico concluyente, si pueden aceptarte en el registro de enfermedades raras. No, se necesita un diagnóstico, o sea, concluyente, que tenga nombre y apellido y que esté firmado por un médico. Entonces, en el caso de no estar diagnosticado, entraría en juego el registro del que ha hablado Eva Bermejo. Pero para estar en el registro se necesita un diagnóstico. Hay veces que no es concluyente del todo. De hecho, bueno, lo que he comentado antes, hay pacientes que están diagnosticados con un nombre. Antes, por ejemplo, a muchísima gente con enfermedad rara ocular les decían que tenían retinosis pigmentaria, a muchísimos. Y ahora, a través del estudio genético, se está viendo que no es retinosis, es otra patología. Entonces, bueno, el que tiene nombre y apellido puede estar registrado, pero si no, no. Para entrar en vuestro registro, vale. Me dice Eva que para entrar en el registro de enfermedades no diagnosticadas tienen que tener un informe médico donde ponga que es una enfermedad rara que no está diagnosticada, ¿vale? No está conectada todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Veis que hay conexión? La pobre estará sufriendo también si está al otro lado de la línea para poder presentarlo. Mientras, ir pensando. Al doctor Gómez Cerezo se dice que con la inteligencia artificial, si cada vez se va implementando y desarrollando, habría algunas especialidades médicas, como esta que has comentado, radiología, que hasta casi podría desaparecer. ¿Esto cree que es posible o es una leyenda urbana? Ahora sí está. Sí. Aquí vemos a Mireia. Mireia, ¿nos oyes? Sí, sí, os oigo, Hola, ¿me oís? estupendo. Bueno, pues buenas tardes ya, buenas tardes tempranas. Adelante, hemos hecho, bueno, no he hecho tu presentación, pero aprovechando que estás conectada, yo no me atrevo ni a hacerla. Prefiero que hables y cuando termine te presento yo al público que tenemos aquí. Sí, tampoco hace falta una presentación muy larga. Yo, de hecho, vengo aquí como coordinadora de enfermedades minoritarias de mi hospital. ¿Se me oye bien? Ahí veo una pregunta, si no os importa, la posponemos un momento para que Mireia pueda actuar. ¿De acuerdo? Sí, Mireia, adelante. ¿Se me escucha bien? Vale. Sí, sí. Pues, espera, no sé si se ve esto. Sí. Vale, lo saco La aquí. presentación Bueno, la vemos.
Perfecto, muchísimas gracias por invitarme a participar y siento muchísimo no poder estar en persona, pero tenía otro compromiso esta tarde, me ha sido imposible. En estos 10-15 minutos os voy a intentar hablar de dos temas que ya por sí solos necesitarían casi, muchísimo más tiempo, pero espero que sirvan como introducción y que otros años podamos alargarnos un poquito más. Primero hablaré de las redes europeas de referencia. Entonces, un poquito para ponernos en contexto de cuándo empezaron las redes europeas, pues empezó con la directiva del 2011 del Parlamento Europeo, en el que se empezó a trabajar en los derechos de los pacientes a una asistencia sanitaria transfronteriza. De esta directiva, cuando se empezó a trabajar un poco en cómo se podía organizar esta asistencia, se empezó a pensar en las redes europeas de referencia. En el 2014 aparecieron los primeros ya criterios de cómo se iban a establecer estas redes de referencia y en el mismo año también se empezaron a establecer un poco cuáles iban a ser los criterios que debían cumplir los centros. O sea, por un lado, cómo se iban a organizar y por otro, qué criterios tenían que cumplir los centros para poder acceder a participar en estas redes de referencia. Los objetivos iniciales que se pusieron eran objetivos como muy generales: mejorar el acceso a una atención especializada de todos los pacientes, facilitar la cooperación europea, mejorar el diagnóstico y la atención sanitaria en aquellas enfermedades que son más raras, ¿no? Sobre todo las raras y las ultra raras, ayudar a los países que tenían pocos pacientes y de ahí pues tenían menos conocimiento, menos medios, poner en común el conocimiento, fomentar la formación y la investigación. Esos son objetivos muy ambiciosos que luego se han ido traduciendo a unos objetivos un poquito más específicos, pero que, como veréis, todavía queda bastante camino por hacer. ¿Qué condiciones había para optar a una red? Para poder optar a ser parte de una red tenías que tener una aprobación del ministerio de tu país, ¿no? del Servicio Nacional de Salud, que era una carta, que es la carta del endorsement, que fue como oro en paño para todos porque estuvimos buscándola. Y entonces el Ministerio Español decidió que para poder tener esta carta de endorsement tenías que tener un CESUR en la misma materia a la cual aplicabas a la red europea. Y previo a la aplicación tenías que haber sido aprobado por tu comunidad autónoma. O sea que para poder aplicar a una ERN tenías primero que pedir la autorización a tu comunidad autónoma, que considerase que el número de aplicantes era el adecuado, o que había demasiados o que había demasiado pocos. De ahí la aplicación pasaba al ministerio y el ministerio te aprobaba y te daba la carta para poderte presentar las SENS, siempre que el centro fuera un CESUR. Eso ya creó un primer problema porque había redes europeas que no coincidían con algunos de los CESURes que estaban establecidos en España. Entonces esto se corrigió en la siguiente convocatoria y por eso hemos pasado de tener 10 redes pues a tener casi 20 en muchos hospitales, ¿no? En estos momentos hay 24 redes europeas, que son estas que veis aquí, para diferentes grupos de patologías, en el que participan 110 unidades de España que están pertenecientes a 26 centros de 10 comunidades autónomas. Es verdad que los hospitales grandes, algunos hospitales grandes como nuestro, pues concentramos casi todas las redes, 20 por ejemplo nosotros, y hay otros que tienen menos, pero realmente está muy repartido en toda la geografía española. Cada red se organiza siguiendo unas directrices generales. Lo que tienen que cumplir siempre es que hay unos proyectos clínicos, investigación y de educación. Luego, como son redes muy amplias, se organizan en áreas temáticas y se organizan también en grupos de trabajo que son transversales. Y lo que es muy importante es la colaboración siempre con las asociaciones de pacientes. Aquí veis, por ejemplo, dos ejemplos. Esta es la de mi izquierda, es la de la red del ojo, ¿no? Que los grupos verticales son los grupos por patologías y los grupos de transversales, las líneas transversales, los grupos de trabajo que son comunes a todos los grupos de patología. Y al otro lado encontráis también lo de hígado, igual en vertical las 3 líneas de grupos de patología y en horizontal abajo los grupos de trabajo que son transversales, junto también con la colaboración de las asociaciones de pacientes. A nivel un poco más de gestión, y si tenemos en cuenta un poco de los grupos de patología para arriba, siempre tiene que haber un board que va a ser en el que van a participar representantes de todos los grupos de trabajo y de todas las subespecialidades, y de ahí se elige un board más ejecutivo, y luego está el board de pacientes, que tiene representación tanto en los diferentes grupos como en los grupos de trabajo, como en los 2 boards y también en el ejecutivo.
Los grupos de trabajo que se han reformado en la última convocatoria, en el último año, estos son los principales. Algunos dependen, bueno, algunos son obligatorios, como es la coordinación y la evaluación de cómo está yendo la ERN. El de diseminación tiene que ver sobre todo en tareas de diseminación de lo que hace la ERN, de difusión del conocimiento, de difusión de ayuda a las asociaciones a difundir también materiales, etcétera. Uno de los pilares, que es las plataformas de consulta virtual, ahora la explicaré un poquito. Los registros son otros dos pilares obligatorios para toda la red y para todos los centros que estamos en la ERN. Y luego hay actividades de formación, de investigación, de guías clínicas y protocolos. En algunas redes, como es en la mía, se ha añadido un último grupo, que es el Continuity of Care, que no sé muy bien cómo se traduciría, que es el que tiene que ver con el seguimiento del paciente a lo largo de toda su vida. Y aquí se incluyen grupos de trabajo de cribado neonatal, de transición, de problemas de la edad adulta. Bueno, y se trabaja muy en conjunto también aquí con las asociaciones de pacientes y sus necesidades. Como os digo, estos dos son un poco los que han sido príncipes y en los que más se ha trabajado a nivel de todas las redes, además de los de formación. Y la plataforma CPMS es la plataforma de consulta virtual. La idea de las ERNs era que los pacientes no tengan que viajar, a menos que necesiten un procedimiento específico que solo se puede hacer en un centro y no en su país, o que necesite una prueba diagnóstica que no se pueda realizar en su país, sino que lo que viaje es pues, un poco el conocimiento y la interconsulta virtual. Entonces los pacientes solicitan o solicitamos los médicos de acuerdo con el paciente la consulta, se anonimiza el paciente, es una plataforma de la Unión Europea que al principio es un poco pesada, pero luego cuando lo utilizas varias veces resulta más fácil. Y una vez allí tú puedes elegir qué grupo de médicos van a ser los consultores y los grupos especialistas sobre este tema de tu red, si quieres invitar a médicos de otra red o si quieres invitar incluso a médicos que no están en ninguna de las redes, también se puede invitar a médicos que están fuera de las redes europeas. De ahí se genera un archivo de discusión, se generan discusiones que pueden ser vía mail o vía escrito o vía una reunión online. Y al final se genera un informe de resultados. Aquí abajo tenéis un poquito el número más o menos de paneles que se habían hecho hasta 2020. Los de hígado, por ejemplo, habían hecho 160 paneles, pero bueno, más o menos entre 20 y 80 paneles era la media de lo que habían hecho las diferentes redes, que eso supone pues entre 5 y 20 consultas por año. Cuando se establecieron las redes en 2017 se propusieron se pensó que podían tener unos beneficios para los pacientes, ¿no? Que como era sobre todo la optimización de las vías de atención y el acceso a diagnósticos y terapias, la creación de registros y de historias naturales, los estudios para pacientes con enfermedades ultra raras, ¿no? De los cuales disponemos de poca información, y la mejoría del diseño y la organización de los ensayos clínicos, además evidentemente del aumento de conocimiento que supone todo esto sobre enfermedades raras. Y también se suponía unos beneficios para los servicios nacionales de salud, porque ibas a veces en contacto con las autoridades reguladoras y de ellos con la Unión Europea y con los líderes de opinión y fomentar todavía más la relación con las organizaciones de pacientes. Se preveía que podía tener un impacto económico al consultar y organizarse los recursos y optimizarse los servicios, y que se iba a mejorar y se iba a calibrar la sostenibilidad de los medicamentos huérfanos y las aportaciones a todo lo que tiene que ver con el paciente con una enfermedad rara. Y también íbamos a tener un impacto en la conciencia de lo que son las enfermedades raras, porque cuanto más las registras y más las estudias, más número de pacientes salen, y la epidemiología se ha visto que cada vez aumenta más porque reconocemos y diagnosticamos más pacientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? En estos primeros 5 años? Siento no tener los números porque todavía no están publicados, pero bueno, sí que es verdad que ha habido una gran difusión de guías clínicas, de programas de formación en las diferentes redes. Hay un programa de intercambio de profesionales por los cuales tú puedes viajar a otro centro a formarte en una cuestión específica pagado por la red entre una semana y 2 meses. Se han optimizado los diagnósticos y tratamientos por estas consultas virtuales, se han creado los registros, se han creado estudios multicéntricos, ha mejorado mucho la interacción con la asociación de pacientes, pero aquí todavía tenemos un poco de trabajo por hacer.
Está empezando ahora la interacción entre diferentes redes porque hay patologías y enfermedades que dependen de más de una red y estamos pues, destinados a entendernos entre nosotros y ahora se están estableciendo estas conexiones y se están empezando a realizar algunos estudios para enfermedades ultra raras, pero la verdad es que todo esto todavía no se ha desarrollado mucho. Y en cuanto a ensayos clínicos, hay una plataforma que va a empezar un poco a intentar regular, pero también está totalmente en los inicios. ¿Qué problemas no están resueltos? Pues bueno, el primero es la sobrecarga del personal sanitario. Las redes dependen de nosotros tenemos que rellenar los registros, hacer los CPMS, rellenar todos los papeles y esto es una actividad muy pesada y difícil de gestionar a veces en el día a día de la actividad asistencial. Hasta ahora no había financiación, ahora va a haber financiación para las redes, pero hay que ver un poco cómo se va a organizar, porque creo que la financiación va a ir al Ministerio, el Ministerio va a decidir un poco cómo la organiza a nivel del Estado español. Evidentemente, la colaboración con los países de menor economía no la tenemos resuelta. Sí que es verdad que les ayudamos con las consultas que hacen, pero luego les proponemos tratamientos que ellos no pueden pagar y siguen sin poder pagar. Y esto es un asunto que la Unión Europea tendrá que decidir cómo lo va a resolver. Queda todavía ver cómo se integran los servicios nacionales de salud. Ahora las RN están empezando a integrarse con los CESURES, pero todavía estamos separados, ni siquiera los registros son los mismos, ¿no? Y queda por mejorar todavía la interacción entre asociaciones de pacientes. Hay unas asociaciones a nivel europeo muy potentes que son los que llevan la voz cantante, pero tenemos que hacer que eso llegue a las asociaciones locales de los diferentes países. Y luego está por resolver cómo se colabora con la industria, que es una buena fuente de ingresos para poder realizar todo esto, pero de una forma que sea transparente y clara. Con lo cual, para acabar esta primera parte, y esto ya son un poco opiniones personales mías, ¿no? Creo que estos primeros 5 años de las redes han servido para organizar y poner en marcha pues el funcionamiento de la red, que funcionan de forma similar, pero con algunas diferencias entre unas y otras. Evidentemente hemos mejorado mucho la comunicación a nivel de profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, porque nos hemos visto, nos hemos reunido y hemos hecho proyectos comunes. Ha funcionado muy bien la plataforma de consulta virtual, pero creo que necesitamos objetivos más específicos para los próximos 5 años, ¿no? Debe regularse cuál va a ser el soporte económico y evidentemente debe mejorarse la cobertura y la participación de asociaciones de pacientes de los diferentes países miembros de las redes europeas. Y ahora simplemente en los 3 minutos que me quedan, ¿no? Os voy a dar 2 pinceladas del programa de transición, que fue la petición inicial. Y van a ser 2 pinceladas, así que yo espero el año que viene poder venir a explicaroslo con más calma para que veáis realmente cómo funciona. Pero bueno, este es el programa de transición que pusimos en marcha este año en el Hospital Vall d'Hebron, después de ver la necesidad de que los adolescentes con enfermedades raras crecen, ¿no? Crecen, cada vez hay más adolescentes que tienen muchos problemas añadidos al de ser ya un adolescente, que es una situación complicada, y que a veces la integración en los servicios de adultos no estaba siendo fácil. Entonces, entendemos que la transición es un proceso planificado, no es el momento de que el paciente cambia del hospital a otro, eso sería como la transferencia, sino que tiene que ser un proceso planificado y preparado con la familia y con el niño o con el adolescente para que se haga cargo de su salud y de su salud en la vida adulta. Tiene 3 fases, ¿no? La preparación, la transferencia, que es el momento del cambio, y luego la evaluación de la integración total en los servicios adultos. Primero hicimos toda una serie bueno, esto está ya muy publicado, pero aparte nosotros pues con adolescentes hicimos muchas entrevistas, viendo a ver cuáles eran los problemas que tienen que ver con el propio adolescente, con sus problemas psiquiátricos, psicológicos o sus problemas a nivel de inserción en la vida social y escolar. Vimos también un poco todo el problema de las familias, que son familias muy protectoras, que no les gustan, les han protegido tanto que les cuesta dejar el protagonismo al adolescente y dejar que el adolescente sea el que sepa de su enfermedad, porque bueno, entienden que el chico va a sufrir o la chica y entonces a veces esto cuesta un poquito. Y las familias están muy cómodas en el ambiente pediátrico y les cuesta dar el paso al hospital de adultos. Y los hospitales de adultos finalmente pues son hospitales que están preparados para adultos mayores, no tanto para adultos jóvenes, y a veces cuando ellos van a las consultas allí se encuentran un poco desubicados si no hay espacios específicos, y además nuestros compañeros adultos tienen agendas muy, muy, muy comprimidas, que a veces el intentar hacer una visita multidisciplinar o una visita que necesita un paciente con enfermedad rara pues es complicado de gestionar.
Con lo cual, bueno, hicimos las recomendaciones de cómo tenía que ser el proceso. El proceso que nosotros estamos haciendo es una preparación para la transición, que ahora no me da tiempo a explicarosla, pero que dura desde los 10-12 años hasta los 16-18, depende de cuándo se haga la transferencia, en el cual, pues por medio de cuestionarios, entrevistas, bueno, toda una serie de material que hemos creado, pues se va intentando que la familia del adolescente que es capaz pueda irse retirando y el adolescente ir cogiendo cada vez más protagonismo y más soltura en el manejo de su enfermedad. Después se hace la preparación de la transferencia con visitas multidisciplinarias en el hospital pediátrico, viendo cómo lo vamos a programar, y luego con visitas combinadas con los equipos de adultos para que nos conozca a todos. Finalmente se hace la transferencia y luego la integración en los servicios de adultos, y hay una enfermera que los sigue o los acompaña durante los 2 primeros años. Y ya para acabar, la transición la hemos hecho, y os lo explicaré con más calma otra vez si puedo, una categorización de los pacientes. No todos necesitan todo este proceso. Un chico con asma pues probablemente podrá pasar al neumólogo de su centro de salud o de su hospital más cercano, pero un chico con una enfermedad muy compleja pues tendrá que mantenerse en los hospitales grandes, en nuestro, en el que tenga más cerca de casa. Hemos implicado mucho a la enfermería como coordinadora del programa y es casi la responsable de llevar a cabo el programa. Y como veis, intentamos una atención integral al paciente y familia. Y luego hay asociaciones especiales, como son pues, el paciente con una discapacidad intelectual o el paciente en etapa final de la vida que están en cuidados paliativos, o los pacientes que son de otras comunidades que, bueno, que tenemos otras vías diferentes de abordar. Es un programa que hemos puesto en marcha este año. Ya se estaba haciendo algunos servicios, ahora lo hemos oficializado. Y nada, espero dentro de 1 año o 2 poder venir a contaros pues un poco ya con más calma cómo lo hemos organizado y los resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mireia. Si quieres, mantén un poco el contacto todavía con nosotros, por si hay alguna pregunta. A ver, hubo una pregunta antes, cuando intervenía ella. ¿Podría repetirnos si sigue presente esta persona que hizo la pregunta? Ahí está, era por ahí. Adelante. Si la inteligencia artificial se está diciendo que incluso en especialidades como radiología podría llegar un momento que hasta fuera prescindible el radiólogo y lo haría todo. ¿Esto tiene visos de realidad o, como he comentado, es una especie de leyenda urbana que nunca va a llegar? Adelante. Si la inteligencia artificial se está diciendo que incluso en especialidades como radiología podría llegar un momento que hasta fuera prescindible el radiólogo y lo haría todo. ¿Esto tiene visos de realidad o, como he comentado, es una especie de leyenda urbana que nunca va a llegar? Adelante. Si la inteligencia artificial se está diciendo que incluso en especialidades como radiología... Sí. A las 4 preguntas daré una única respuesta. Y muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante y pertinente. Desde luego que mejora y simplifica los diagnósticos, pero yo no creo que para la dificultad de algunos diagnósticos radiológicos la figura del radiólogo fuera a desaparecer. Podría cambiar su modo de actuar y dirigirse más a problemas más concretos en los cuales sea infrecuente la enfermedad o difícil dar un diagnóstico. Pero ¿dónde está la utilidad en el corto plazo? La utilidad en el corto plazo es la dificultad que tienen los servicios de radiología de dar respuesta en un informe inmediato a toda la radiografía de tórax que se da. Es que hay mucha dificultad porque es muy difícil, se piden muchísimas radiografías y es muy difícil dar la información radiológica, por ejemplo, de forma urgente a todas. Eso no se sustituiría por un sistema de inteligencia artificial, no. Pero un sistema de inteligencia artificial cribaría las que podría dar un diagnóstico sencillo, una neumonía, aparente normalidad, un nódulo pulmonar, etcétera, y dejaría otras sin resolver. O sea, facilitaría el trabajo más que ser un competidor directo. Y esto lo podemos también concluir con otro tema muy parecido. En oftalmología se usa mucho, para las OCTs ya hay patrones de memorización por inteligencia artificial que son capaces de reconocer el diagnóstico y no le han quitado la capacidad al oftalmólogo de reconocimiento en aquellos casos en los que se ha usado.
y su papel. Muy bien. ¿Queda contestado? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Allí hay una, hay dos. ¿Sí? ¿Podéis dar el micrófono por allí? Yo guardaré un par de preguntas que tengo para el final. Esther González, de las asistentes de modalidad online, tiene una pregunta, ¿vale? Se refiere a si tienes una enfermedad rara diagnosticada con nombre, en su caso diabetes insípida central, porque no tiene señal de neurohipófisis y tampoco nefrogénica. Tiene una alteración, porque tiene solo una alteración genética de la aquaporina 2, pero no tiene apellido de lo que tiene ni el origen, ¿no? Y si es autoinmune u otra cosa. Como dice la doctora Mireia del Toro, es una enfermedad ultra rara y su pregunta es dónde debe registrarse como enfermedad con diagnóstico o con enfermedad no diagnosticada, o en ambas. Mireia, ¿la has oído bien? ¿Me la puedes repetir? Es que la he oído con mucho eco y no he entendido la pregunta. Es que aleja un poquito el micrófono Sí, de la boca. Es que retumba y a lo mejor no la ha oído. Vale. Esther González, ¿vale? Una chica asistente por modalidad online. ¿Me escuchas bien, Mireia? Sí. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, Sí. ¿no? Vale. Sí. Se refiere a si tiene una enfermedad rara diagnosticada con nombre, en su caso diabetes insípida central, porque no tiene señal de neurohipófisis y tampoco de nefrogénica. Solo tiene una alteración genética de la aquaporina 2, pero no tiene apellido de lo que tiene ni origen y no sabe si es autoinmune u otra cosa. Como bien dice la doctora Mireia, es una enfermedad ultra rara, pero su pregunta es dónde debe registrarse, como enfermedad con diagnóstico o con enfermedad sin diagnóstico, o en ambas. ¿Has podido entender ese tipo de ¿Me enfermedad? la puedes repetir desde la mesa? Creo que será mejor, porque creo... Sí, perdona, yo creo que igual la pregunta va dirigida a mí. Miren, Agurchane, igual por el nombre... A ver, teniendo nombre de la enfermedad, se puede inscribir en el registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. El apellido que dice ella que le falta a su enfermedad se puede adjuntar más tarde, ¿vale? Entonces, teniendo nombre ya se puede inscribir sin ningún problema en el Instituto de Salud Carlos III. Vale. Si quiere aportar algo, Mireia. Sí, Le va a contestar también el doctor simplemente Gómez. es una diabetes insípida central, se conoce el déficit de aquaporina, eso ya es en sí un diagnóstico de enfermedad rara. La duda que se suscita es cuál es su origen. Por el momento eso no es necesario para ponerle un nombre distinto al de la enfermedad rara que ya tiene. O sea, a la pregunta que ha hecho es, ¿se puede incluir como una enfermedad rara? No necesita con esa información más términos. Lo que pase dentro de 3 o 4 años no lo sé, porque la dinámica que tenemos en el momento actual es que aparecen perfiles distintos de autoinmunidad, autoinflamación, etcétera, y entonces sí podemos dar un apellido distinto que llega a ser otra enfermedad distinta. Eso está pasando con las enfermedades raras, pero al caso que ella nos plantea, no. ¿Queda contestada así? Espero que sí. Ella de todas formas os está escuchando. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Que había otra mano allí. Un segundo, ¿me escucháis? ¿Dónde? Ah, sí, perdón, Mireia. Estaba yo mirando. Adelante. No, es que me han mandado la pregunta por escrito, con lo cual ahora la puedo responder. Y era simplemente, bueno, creo que si no he entendido mal, la pregunta es cómo puede registrarse ella si tiene una enfermedad ultra rara, y lo que tiene que hacer es el problema de las redes europeas y de los registros es que
no abarcan a todos los centros del Estado español. Entonces, lo que tendría que hacer es que su endocrino, que entiendo que lo lleve, contacte con alguno de los centros de referencia de la EndoRN o de un CESUR, y allí podrán dirigirla a los registros que hay, claro, y ahí cuanto más pacientes hay en los registros, mucha más información y mucho más se aprende. Exacto, ¿no? Yo pienso que sí, que lo habrá entendido. Ya sabéis que hay comunidades que tienen registros, unidades que hay registros y otras que no los hay. Pues habría que dirigirse a uno de estos de referencia para poder realizarlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo dos preguntas muy rápidas que van para los ponentes porque tienen que ver con el registro, aunque ya os lo adelanté. Vamos a ver, existe un registro estatal sobre enfermedades raras del Ministerio de Sanidad, al que aportan información los existentes de las diferentes comunidades autónomas, aquellos que las tienen. En la ponencia, en sus ponencias mencionan otros registros existentes en el Instituto de Salud Carlos III. ¿Cómo se coordinan los registros del Carlos III con el registro estatal sobre enfermedades raras? Que puede también contestar, aunque no esté de ponente. A lo mejor sería, lo digo porque esta pregunta quizás nos la va a contestar nuestra doctora del Carlos III. Hola, buenas tardes. Bueno, la respuesta es sencilla. Se nutren de distintas fuentes y, por tanto, no son registros que estén interconectados hoy por hoy. ¿Puede haber duplicidad entonces? Bueno, es que no, en ningún momento la información que se obtiene para cada uno de ellos se nutre de distintas fuentes. En el Registro Nacional sí. Se parte de la información que aportan las comunidades autónomas, a partir de los códigos que ya se han mencionado. En el registro de pacientes son los propios pacientes o sus médicos, sus especialistas, sus representantes legales con el consentimiento informado quienes incorporan la información al registro de pacientes. Y la información que incorporan es totalmente distinta. Las finalidades son diferentes, la información que incorporan es distinta. Y las conclusiones que se obtienen de uno y otro también son distintas. Por tanto, no hay ningún problema en ese sentido. En este caso, la del Carlos III iría más enfocada a la investigación, probablemente, o no necesariamente. Claro, a ver, el Registro Nacional de Enfermedades Raras es un registro, en principio, poblacional. El registro de Exacto. pacientes de enfermedades raras es un registro de pacientes, no tiene base poblacional. En el registro de pacientes se incorporan muchos más datos, se puede contactar, recontactar a los pacientes, de modo que pueden aportar información complementaria de calidad de vida. Eso hay experiencias, se ha venido haciendo, se han hecho estudios, pues eso, cuestionarios de calidad de vida, por ejemplo, se les han pasado y quien quiere voluntariamente responde, y eso puede dar lugar a diferentes tipos de estudios y conclusiones de utilidad también para los pacientes, o estudios de historia natural de la enfermedad también son posibles en este tipo de registros. Y luego, por otra parte, uno es de aportación voluntaria de la información por parte del paciente, sus médicos o sus representantes legales, sus padres, siempre con el consentimiento informado. Mientras que en el Registro Nacional la notificación es pasiva y el paciente ni consiente ni deja de consentir. No hay consentimiento, sino que se nutre de las fuentes mencionadas. Sí, ahí quizás puede estar el hecho de que en Murcia tenemos una comunidad, un registro, un SIER, un registro de enfermedades raras, y ese efectivamente, como ya está indexado, está totalmente clasificado, se remite al Ministerio de Sanidad. Y efectivamente, supongo que en el otro esa voluntariedad de que intervengan pacientes, médicos, tal, tiene otra dimensión quizás para su estudio. Muy bien. Pues yo creo que quedaría contestada. Muchísimas gracias. Y después, sí que me parece que te va a tocar también, porque sobre las redes europeas de referencia, las ERN, me gustaría saber, sobre las redes de referencia europeas, que también habéis estado comentando esta mañana, saber si hay alguna estimación sobre su impacto en términos de movilidad de pacientes. Es decir, ¿cuántos pacientes de otros países
han sido atendidos en nuestro centro y cuántos de nuestros pacientes en centro. Es decir, ha habido en esta movilidad con las redes europeas de la CRN. No oigo. Para Mireia, correcto, porque efectivamente, sí es que estaba Mireia, el tener la pantalla me despista. Mireia, ¿has podido oír la pregunta? Sí, perfectamente. Cuéntame, a ver. Yo no tengo el número, sí que sé Bueno. que movilizarse se han movilizado pocos, porque la idea de las RNs es que sean los asesoramientos estos virtuales. Que yo tenga conocimiento, y eso, claro, es en el área que yo trabajo más, que es el campo de las enfermedades metabólicas. Ha habido un paciente que se ha ido a Italia a hacer un procedimiento, pero yo creo que movilizar como tal se movilizan pocos. Aparte de la parte de Ucrania, que entonces ahí sí que a través de las redes se acogieron muchos pacientes, pero quitando el problema de la guerra de Ucrania, la idea es que los pacientes no se muevan, que se hagan estas consultas virtuales y que el paciente no tenga que moverse. Entonces yo creo que deben ser pocos. Muy bien, Mireia. Sí, eso era un poco la idea que nos transmitías, ¿no? Que se hiciera virtual. Estamos en el tiempo ya agotado. Si hay alguna pregunta necesaria, última y rápida, la aceptamos. Si no, cerraríamos ya la sesión. La hora que es, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces dar de nuevo las gracias a los ponentes, dar las gracias a la organización por el tiempo y la dedicación, a ti, Mireia, por estar ahí también, porque te agradecemos que te hayas podido conectar, y lo único que sentimos es el ponente Ángel Carracedo, que no ha podido conectarse por la situación suya de viaje. Así que, por tanto, gracias a ambos, Mireia, y a los ponentes. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Vamos a quitar esto.